Hola, yo soy Manuel Antonio Velandia Mora y vamos a hablar de lo que significa la comunicación asertiva. Comunicar no es lo mismo que informar. Informar es dar datos. Comunicar es unicar es hacer común lo que es de uno. En este caso, lo que es mío y ahora quiero que sea nuestro. Eso es una estrategia de comunicación, pero ¿cómo hacer para que sea efectiva? Lo veremos a continuación. La comunicación tiene que ver con varias cosas. Una de ellas es la autocomprensión. Si usted no lo tiene claro, va a ser muy difícil aclararlo para las otras personas. Por lo tanto, es muy importante tenerlo claro para uno mismo. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Para quién lo quiero decir? ¿Cuándo lo quiero decir? ¿Dónde lo voy a decir? ¿En qué condiciones lo voy a decir? Recuerde que usted no comunica para usted, sino que usted comunica para la otra persona. El otro elemento de la comunicación es la autoconducción. La comunicación depende de mí, pero también depende de las otras personas. Pero ahora me voy a centrar en esa idea de que la comunicación depende de mí. Yo soy quien decide qué dice, cómo lo dice, por qué lo dice, cuándo lo dice. Puedo decirlo todo de un borbotón, una idea detrás de la otra, o puedo ir diciéndolo lentamente y que cada idea vaya quedando clara y además acompañarme de un gráfico, sin comunicación verbal, no verbal. Se mejora, pues lógicamente lo voy a decir mejor. Y por otra parte, pues la comunicación tiene que ver con el desarrollo integral. En la medida en que usted sea una mejor persona, en la medida en que usted tenga claras sus metas, en la medida en que usted conozca hacia dónde quiere llegar, es más fácil que pueda llegar allá. Hay tres elementos de la teoría de sistemas que tienen que ver con las propiedades de estos. Usualmente lo que nosotros vemos, lo que aparece a simple vista, la punta del iceberg, como dicen en Colombia, es lo que emerge de lo que está en la base. Por eso, eso que aparece a simple vista se llama emergencia. Pero a veces vemos las emergencias y no sabemos cómo eso que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos apreciando, surge. Eso solo es posible con las interrelaciones, interafectaciones e interdependencias. Todo lo que nosotros hacemos está relacionado con otros hechos que han sucedido, con nuestra manera de ver el mundo, con la manera de comprender el ser humano, con la manera de comprender las relaciones. Lo que yo digo me afecta a mí, pero afecta a las otras personas y afecta a cada una de una manera particular. Lo que estoy diciendo es que cuando yo estoy explicando algo y hay 20 personas, yo no estoy dando una explicación, sino que estoy dando 20 explicaciones y cada una de las personas que escuchan me escucha desde su propia historia, desde sus propios saberes, desde sus propias emociones, de lo que ha aprendido estando conmigo antes, de si me estima o me rechaza. Porque la comunicación tiene que ver con las emociones y entonces es diferente si alguien me escucha desde la emoción del amor, desde la emoción del rechazo o desde la emoción de la indiferencia, porque cuando hay amor, pues todo fluye, todo va bonito, todo nos parece bien, pero cuando hay rechazo, incluso desde antes que la otra persona abra la boca, parece que ya estamos en desacuerdo. Pero también desde la emoción de la indiferencia es gravísimo porque el otro, la otra, le otro no es importante para mí. Yo ni siquiera me doy cuenta que la persona está ahí. Por lo tanto,
será más fácil hablar para las personas con las que mutuamente emerge la emoción del amor. Pero hay una interdependencia. Cuando yo estoy hablando y tú dices sí con la cabeza, yo comprendo que estás entendiendo, pero si tú abres así como los ojos y te sorprendes, yo tengo que mirar esa comunicación no verbal para tratar de ver si está siguiendo el hilo de nuestra comunicación. Recuerde, interrelación, interafectación e interdependencia. Pero lo que más vemos son las emergencias. Otros 3 elementos que ayudan muchísimo a la comunicación son la lectura, la escritura y la oralidad. Entre más lees, entre más autores conoces, entre más líneas de pensamiento te permites que entren en tu cerebro, más elementos tienes para hablar, para discutir, para proponer ideas. Pero también es importante escribir. Escribir no es lo mismo que hablar. Por lo tanto, yo debo tener una metacognición, como un mapa mental de lo que quiero comunicar. Ustedes ven que a veces yo miro al lado, pues claro, tengo que mirar las notas de esa metacognición para que no se me vayan las ideas. Pero también hay una metacognición al escribir. Es importante manejar solo una idea por cada vez. Si para manejar esa idea necesita un gráfico, necesita unos autores, necesita unos elementos de apoyo, pues tiene que planificarlos para el momento en que va a ser la comunicación. El lenguaje es verbal, no verbal y factual. Verbal, pues es lo que tiene que ver con las palabras, pero no verbal tiene que ver con lo que expresamos con nuestros movimientos, con este cuerpo. Si yo subo las manos, es diferente a si las tengo bajadas, si yo tengo las gafas o me las quito porque veo como medio borroso, entonces no me puedo concentrar. Es diferente, por ejemplo, si las gafas son oscuras porque no se me puede ver los ojos. También de la comunicación no verbal, otro elemento pudiera ser el peinado, ¿no? O sea, es diferente si yo estoy así, o es diferente si estoy peinado así, o es diferente si estoy con un suéter. Entonces decía, sí, es diferente si uno se ve con el suéter, pero también tiene que ver la comunicación factual, es decir, los elementos que están. Ustedes se han dado cuenta que todo el tiempo está como una imagen limpia, clara, que me permite trabajar y poner cosas al lado, por ejemplo. Pero veo más si tengo las gafas, ¿cierto? Estas gafas ayudan, bueno, pero ¿y qué pasaría si la toma está aquí o está aquí, o ahora apunta hacia la cocina y se ve todo mi desorden? Pues lógicamente estoy comunicando una cosa distinta. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Es mejor este plano? ¿Es mejor este plano? Por favor, cuando vaya a comunicar, y más ahora en esta época virtual, recuerde que si el novio o la novia sale desnudo detrás o en ropa interior, nos ayuda a comunicar otra idea. A muchas personas les ha pasado. Comunicación verbal, no verbal y factual. Las 3 siempre juegan un papel importante en lo que nosotros queremos comunicar. Siempre nos han dicho que la empatía es fundamental para la comunicación. Pero nos han dicho también que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Yo calzo 39. Supongamos que usted calza 42 y utiliza tacones. Yo nunca he utilizado tacones. Y menos 42. Si yo me pongo en tus zapatos, pues voy a ir de cara. Pero no importa cómo me vaya, el problema es que yo no me puedo poner en sus zapatos. Es dificilísimo. Incluso aun cuando calcemos lo mismo, porque tú tienes una manera de caminar y de torcer los pies que no es la mía. Entonces el zapato me va como incómodo. Pero entonces, ¿qué es la empatía? Tratar de entender tus razones. Porque nosotros cuando comunicamos parece que nos debemos centrar en nuestras razones. Pero como es poner en común lo que es de uno, pues tú
Probablemente también estarás tratando de comunicarme a mí. Tienes tus propias emociones, tus propias maneras de explicar, tus propias prácticas, y desde ahí me explicas. Lo primero que tendríamos que hacer es darme cuenta que tú en general no hablas en contra mía, sino hablas a favor tuyo. Lo que estás tratando de hacer es ratificar tu idea. Pero frente a eso yo puedo hacer dos cosas distintas. Puedo hacer una conversación, un diálogo o una dialógica. ¿Qué es una conversación? A ver, un ejemplo sería más fácil. Estamos en la parada del Transmilenio y yo digo, ¿será que el M15 se demora? Y tú contestas, ay, parece que va a llover. Y cada uno va para su lado, pero los dos no vamos para el mismo. Por lo tanto, la conversación no nos ayuda mucho. Podríamos avanzar hacia el diálogo, que son dos logos, ¿no? O sea, usted está tratando de decir una idea, pero no me escucha a mí, sino siempre se centra en su idea. Y yo hago lo mismo. Hay dos logos, pero lo que buscamos es que confluyan, que descubramos esos elementos en común, y eso solo es posible con la dialógica. La dialógica implica dos logos permanentemente, pero yo trato de entender qué me estás diciendo, por qué me lo estás diciendo, por qué me lo quieres decir. Y voy a tener siempre claro que tú no hablas en contra mía, sino a favor tuyo. Solo cuando yo logre comprender eso, y si tú lo logras comprender de mí, pues entraremos en una real dialógica. Otro elemento fundamental en la comunicación es la asertividad. ¿Cómo lo diría yo? A ver, es la capacidad de decir lo que quiero decir. Por lo tanto, tengo que respirar profundo en algunos momentos, aclarar la idea antes de decirla. Una práctica frecuente que no conduce a la asertividad es decir no. Tú me estás diciendo algo y yo empiezo la frase diciendo no. Pues ya me pongo en la otra posición. Es como si estuviera opuesto a lo que tú estás diciendo. Entonces, una manera es que cuando tú estás hablando yo te digo sí. Sí, porque estoy comprendiendo lo que me estás diciendo. Y si no, entonces tengo que ser más asertivo y decir, no me está quedando claro. ¿Me lo pudieras decir de otra manera? Es que siento que no puedo comprender y me ayudaría mucho poderte entender. Ay, gracias. Ahora sí es claro para mí. Me encanta lo que estás diciendo. Oye, esto es buenísimo. Tenemos algunos pequeños desacuerdos, pero centrémonos en esto que estamos de acuerdo. ¿Te parece? Y avancemos un poco más. Mira que yo también he pensado que tal cosa. Y basado en esto que tú me dices, que me parece genial, ese tipo de comunicación asertiva ayuda muchísimo a comunicarse, ¿verdad? Entonces, la comunicación también tiene que ver con nuestra posición. Hay tres posiciones básicas: una posición oficial, una posición antioficial y una posición oscilante. ¿Qué quiere decir que hay una posición oficial? Pues quien propone la idea tiene la idea oficial, pero cada vez que alguien propone una idea, nosotros pensamos que eso se puede decir de otra manera, se puede hacer de otra manera porque mi sentir es distinto, mis explicaciones son distintas, mis experiencias son distintas, y entonces me planteo al otro lado, es decir, tengo una posición antioficial. Si estamos en un equipo de trabajo, entonces unos se van a aliar contigo, y eso se llama oscilante con tendencia a la oficialidad. Pero hay antioficiales que mueven a algunos y los convocan, y entonces esos son oscilantes con tendencia a la antioficialidad. Si el grupo es muy grande, al interior de los oficiales también hay oficiales oficiales, oficiales que son antioficiales y oficiales que son oscilantes.
Y si cogiéramos de ese ejemplo de los oficiales oscilantes, pues saldrían algunos oficiales que son oscilantes pero que tienden a la oficialidad, otros que son oscilantes pero que tienden a antioficialidad y otros que son oscilantes. El 72% de la gente es oscilante, pero son la mayoría y por lo tanto son quienes determinan qué pasa en un proceso. Por lo tanto, saber trabajar con los oscilantes, siendo antioficial o siendo oficial, es fundamental, porque las negociaciones tienen que ver con convencer a la mayoría. Convencer no es vencer al otro, es tener argumentos que sean válidos para las otras personas. En la comunicación asertiva, una de las cosas que se plantean difíciles es cómo manejar los conflictos. Bueno, a veces uno ni siquiera se da cuenta del primer momento, que es cuando se forma el conflicto. Y cuando se da cuenta, está en el segundo momento del conflicto, que es la intensificación. No, la gente empieza a respirar profundo, sube el tono de la voz, me manotea, y uno dice, brutos, ¿qué pasó aquí? ¿No? Usted puede hacer un pare y decir, por favor, no entiendo qué está pasando, ¿me podrías explicar? ¿Hay algo que dije que te molesté? ¿Hay algo que no estás entendiendo? Tal vez no me he sabido expresar. O usted puede pasar a la bifurcación, es decir, pega el grito, dice, me retiro de la reunión, esto no es conmigo, esto no es así, a esto no fue que me invitaron. O puede calmarse, respirar profundo y tratar de manejarlo. A veces uno trata de manejarlo y no fue claro cómo fue que se formó. Y entonces vuelve a decir otra idea y aparece el momento del recrudecimiento, ¿no? En que, ¿cómo? Parecía que lo teníamos claro, pero todo el mundo está ofuscado, está molesto. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente hay que tratar de ser asertivo, nuevamente hay que tratar de avanzar. Probablemente se puede si respiras profundo, si lo dices calmadamente, si llegas a acuerdos, si aceptas las diferencias que hay con las otras personas, si aceptas sus contrapropuestas y viene el alivio. Sería lo mejor que nos pudiera pasar. A veces el ciclo se repite, pero lo importante es que tenemos que entender que la meta de todo esto es la transformación del conflicto. Porque mientras el conflicto permanezca, no vamos a poder avanzar. Todo esto tiene que ver con la comunicación asertiva. Espero haberle podido proveer algunos elementos que le ayuden. Recuerde, mientras el otro, la otra, no sea un auténtico otro, otra, otre, no tiene sentido para nosotros. Recuerde que yo soy único, irrepetible, trascendente, evolutivo, dinámico, histórico. Pero si yo soy único y tú eres única o única, no puedo esperar que tú expliques el mundo como yo, que sientas el mundo como yo, que hayas vivido el mundo como yo, porque nuestras historias son únicas. Por lo tanto, frente a una realidad, siempre habla tantas explicaciones como sujetos tratan de explicarlo. Y esa es una dificultad para la comunicación. Pero mientras el otro, la otra, le otra, no sea auténtico otro, otra, otre, nunca le tendremos en cuenta. Y al no tenerlo en cuenta, no podremos comunicar. Gracias. Esta era mi presentación sobre la comunicación asertiva. Espero haberle podido ayudar. Recuerde que si tiene alguna pregunta, usted me puede escribir. Aparece mi correo electrónico, mi móvil, me puede conseguir por WhatsApp, no hay ningún problema. Estamos para servirle. Gracias.